Hoy en el Senado de la República hubo un hecho lamentable. No fue un accidente, no fue un forcejeo. Ni un malentendido. Fue una clara provocación directa. Y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña. Que no sea cobarde, que no mienta. Él fue el que se me vino encima. Él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión. Lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos, porque cuando se sintió acorralado por la verdad, reaccionó como lo hacen los cobardes. Los patanes, los barbajanes como él, con violencia. Aquí está el PRI para defender a México, la libertad y la democracia. Y yo me pregunto, ¿fue realmente cierto esto? ¿O lo que vieron mis ojos era mentira? Era una visión falsa, lo que vieron mis ojos en el video. Díganme ustedes si el video o los videos no hablan por sí solos. Y entenderemos mucho de lo que Alito Moreno quiere explicar en su declaración de... ¿Qué te puedo decir? De modo de disculpa o describiéndose como tal, él, pero hacia otra persona. Lamentablemente hay videos y claramente se ve que no fue Noroña el que atacó. Les vuelvo a repetir, está bien en la Cámara de Diputados debatir, gritar, manotear, alzar la mano, señalar, últimamente hasta decir de manera con alevosía y ventaja el poner nombres o calificativos, o por ejemplo lo que están usando mucho de lo que es el narcopolítico, que si esto, que si nexos, que el gobierno ahora está coluido con el narcotráfico. Entonces, la información ahora no se puede ocultar. La información está. Hay videos, hay información en la cual pueden decir todo lo contrario. Y Alito Moreno pues está dando patadas de ahogado y era mejor que se quedara callado porque se ve ridículo y se está quemando porque todo lo que dijo se describió él mismo. Él mismo se describió. Y lo único que da a entender es de que se está justificando. Se está justificando de un acto que no debiera ser. En la Cámara de Diputados, les vuelvo a repetir, pueden gritar, pueden manotear, pueden insultar, porque pues se cuenta como debate. Pero llegar a los golpes en la Cámara de Diputados, en el Senado, es una falta de respeto y pues no se debe normalizar. Porque todos están diciendo que no fue una agresión de Alito Moreno. Que se agarraron a golpes y realmente hay que ver que no hubo tal enfrentamiento por ambos lados, porque cuando uno dice se agarraron a golpes es porque uno responde y el otro también. En este caso uno estaba esquivando, en este caso Fernández Noroña, los golpes que Alito Moreno le quería provocar y le dio. Entonces, ahí no hay una pelea. La pelea es de dos y cuando responde uno y otro. Es cuando puede decir uno, se agarraron a golpes.
En este caso no. Ahí alguien golpeó a otra persona. Entonces, ahí están los videos, lamentablemente. Y este es el daño que hace el fuero a los políticos. Por eso es que Andrés Manuel López Obrador, cuando implementó la reforma para que quitaran el fuero a todos los políticos, no nomás a uno, a todos, era para esto precisamente, porque el fuero los protege. Y ahora con esta acción no pueden hacer absolutamente casi nada porque está el fuero, a menos que le quiten ese fuero por esa agresión porque no debió hacer. Entonces sí o sí deben de quitarle el fuero. Y la otra pues es Lili Telles, que por traición a la patria, por pedir la intervención, pues traiciona a la patria y también se le debe de quitar el fuero. ¿Para qué? Para que sea consignados, ¿no? El caso de Alito Moreno pues es algo que ya se veía venir, ya anteriormente, meses atrás, recuerden, que ya había hecho esto, de acercársele al presidente de la Cámara de Diputados, a Fernández Noroña, tratando de provocarlo. Ya lo había hecho una vez, a subirse a donde está el presidente de la Cámara de Diputados, que es el Fernández Noroña, y hacer este tipo de provocaciones para provocarlo, para que Fernández Noroña, pues obviamente reaccionara, porque tiene carácter el señor Fernández Noroña, y lo único que le dijo: no me toques. En todo momento ha dicho esto: no me toques, no me toques. Pero no ha respondido con golpes. Ya lo había hecho, recuerden el video anterior, y se los voy a hacer, para que hagan ahí el recuento de los daños. Pero el PRIAN, el PRI, el PRD, el PRI, el PAN, están dando patadas de ahogados porque ya no tienen el poder que tenían, ya no pueden recuperar lo perdido, y quieren subsistir y quieren regresar a esos privilegios, a volver a implementar ese régimen que por tantos años hizo daño a México, en donde solo eran ricos unos pocos y pobres todo el país, por décadas, por décadas. Y no hay que olvidar que fue el PRIAN, apoyado por el PRI, apoyado por el PAN, quien implementó el FOBAPROA. Y el FOBAPROA fue en el año más o menos como en el 80 y tantos, 82 creo, que fue cuando Zedillo dio el banderazo para proteger los bancos, a los grandes empresarios, y era una deuda de ellos. Y era una deuda privada que la hicieron pública. Pública me refiero a que todos los mexicanos se está pagando. ¿Por qué? Porque ellos lo decidieron así, que era una deuda de los mexicanos, cuando todos ellos, los bancos, los empresarios, compraban casas, compraban yates, compraban cuentas en el extranjero y estaban saqueando al país. Entonces se queda la deuda, entra en quiebra la economía de México y crean el FOBAPROA para salvar la economía de México, pero le dicen a los mexicanos: para que México no quiebre, salvemos a México, y todos los mexicanos deben de apoyar el FOBAPROA. Y no preguntaron, y no hicieron encuestas, simplemente lo pusieron, salvaron a los privados, bancos, empresarios, grandes empresarios, entre ellos Salinas Pliego, no lo olvidemos, y que salieron beneficiados, y bancos extranjeros, bancos mexicanos, bancos que se vendieron al extranjero, y provocaron esto del FOBAPROA, que todavía se sigue pagando hoy en la actualidad, y hasta el 2035 o 36 está la deuda para pagar el FOBAPROA. Todos los mexicanos hemos pagado y seguirán pagando, pues los que vengan naciendo en este punto, el FOBAPROA. Entonces esta parte vergonzosa del Senado, perpetuada y realizada por Alito Moreno, no debe de suceder más. Además de que el señor tiene delitos, es un delincuente. Y creo que es Yucatán, Mérida, que es donde tienen las grandes mansiones de lo que pudo robar cuando estaba el mero apogeo del PRI.
Estamos hablando con Peña Nieto, que también con Calderón todavía tenían ese poder. ¿Por qué? Porque les daban a manos llenas del presupuesto anual de México. A cada partido se le genera un presupuesto. ¿Para qué? Para que sigan repartiendo, para esto, para lo otro. O sea, el gobierno, el pueblo de México mantiene a los diferentes partidos políticos y no nomás al que está en turno. A todos, a todos, a todos se les destina dinero del presupuesto de los mexicanos. Y no hay que olvidar que viven y comen por los mexicanos. Y esto no debe de ser. O sea, deben de quitarle el fuero para que sea consignado por este hecho y por todos los demás que tiene pendientes. Pero no se le ha podido hacer nada porque tiene el fuero. Y así muchos políticos, que hacen y han hecho los delincuentes de cuello blanco, pero como tienen el fuero no se les puede consignar, entonces pueden robar a manos llenas. Y también que no estaba tipificado el fraude, no estaba tipificado como delito grave. Creo que ya empezó o va a empezar para que sean consignados, pero antes, 10 años atrás, no estaba tipificado como delito grave el fraude. Fíjense, podían hacer fraude a manos llenas y no había qué, porque pues no les comprobaban, no era un delito grave. Podían robar billones de pesos y no era delito grave. Entre ellos se benefició Lito Moreno. Y con esta acción, sí o sí, debe de ser consignado, se le debe de quitar el fuero y no al fuero. Si la reforma la empiezan a promover más, por favor, hay que votar para firmar para que les quiten el fuero a todos, a todos, a todos los políticos en México. Suscríbanse a mi canal y denle like, su like es bien importante y espero verlos por aquí en mi canal. Bye, suscríbanse y denle like. Y sí o sí, no al fuero, hay que quitarles el fuero. Hay que quitarles el fuero a los políticos, que es un daño que se les un daño con beneficio que se les ha otorgado a los políticos mexicanos. ¿Por qué? Porque no se les puede consignar. Y creo que es uno de los únicos países que los políticos tienen fuero, porque hay otros países que no tienen y son consignados por sus delitos, por lo que hacen. Entonces México es uno de los países, si no entre contados, no son muchos, que tienen fuero, que no pueden ser los políticos consignados del delito que sea, hasta por matar. ¿Por qué? Porque tienen un fuero. Entonces se les debe de quitar el fuero. Se tiene que acabar el fuero. La reforma tiene que pasar y se tiene que hacer. Suscríbanse a mi canal y denle like. Bye.